La llamada segunda ola feminista se dio en los años 60 hasta los 90. La primera fue por el derecho del voto de las mujeres, el derecho a ser ciudadanas, y donde empezamos a cuestionar nuestra posición en la sociedad, lo que rápidamente desembocó en un cuestionamiento de nuestra naturaleza. Sin embargo, a través del tiempo y ante nuevos escenarios y contextos políticos, sociales y culturales, surgen nuevas necesidades en materia de derechos para las mujeres, surgiendo lo que nuestra invitada de hoy llama el sentipensar de la segunda ola feminista. Mi nombre es Nancy Utley y les doy la bienvenida a Diálogos desde la Frontera. Hola, mi nombre es Nancy Utley y les doy la bienvenida a Diálogos desde la Frontera, un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte. El día de hoy nos acompaña la doctora Elizabeth Meyer, adscrita al Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, quien tiene una larga trayectoria en el quehacer académico de los estudios sobre género, feminismo y los derechos de las mujeres en México y en Estados Unidos. Bienvenida, doctora Liz. Es un placer enorme tenerla el día de hoy con nosotros en el programa para platicar de todos estos estudios y todo su quehacer académico en esta larga trayectoria que usted tiene. Gracias por acompañarnos. Ay, muchísimas gracias por invitarme. Y además me encanta que eres tú, Nancy, que es la entrevistadora, porque llevamos años en distintas relaciones laborales y educativas. Y me encanta. Buenos días. Buenos días, Liz. A mí también me da muchísimo gusto estar compartiendo este programa con usted. Y bueno, es importante que se sepa, Liz, que usted tiene ya una larga trayectoria, no nada más académica dentro de los estudios sobre género y derechos de las mujeres, sino que también además de la teoría, sino también desde la práctica. Usted empezó en este camino con conocimiento de causa desde que era usted muy joven, desde los inicios de estos movimientos, de la ola feminista. Y me gustaría que nos platicara sobre esto y sobre un concepto muy importante que a mí me gusta mucho y que usted ha explorado en sus escritos sobre el sentipensar de la segunda ola feminista. Antes de que nos hable de este concepto, me gustaría que para que podamos comprender su perspectiva académica de dónde nos está hablando, que nos platique sobre su experiencia en la militancia feminista. Ok. Bueno, no lo puedo deshacer la militancia feminista de toda mi otra participación política en los 60s. Y fue en Nueva York donde nací y donde pasé los primeros 24 años de mi vida antes de irme a México, donde pasé los siguientes 40 más si cuentes todo el tiempo trabajando, que estoy a punto de jubilarme después de 26 años en el Colegio de la Frontera Norte. Y fue realmente, y ahí voy a como ir hilando las cosas juntos. Fue realmente mi experiencia seriamente académica, estos 26 años. Antes tenía una maestría desde 80 en investigaciones sociales, terminé un doctorado, sin la tesis, en estudios latinoamericanos de ciencias políticas de la UNAM, todo en México. Y obviamente daba clases, ya para entonces estaba totalmente participando en el movimiento feminista mexicano en la Ciudad de México. Pero antes de esto, como voy a cumplir 77 años en agosto, todos que quieran mandarme una felicitación es el 19. Entonces, yo soy producto de los 60s. Yo terminé la universidad en 66, entré en 62 y todo el movimiento anterior de derechos civiles de los afroamericanos y luego el movimiento contra la guerra en Vietnam y como participación en esto, y despuesito, en 67, vamos a decir 66, empezamos a leer Simone de Beauvoir, un grupo de amigas, y encontramos con estos pequeños grupos de conciencia en que descubrimos que lo que cada quien experimentó como con desagrado de su experiencia personal de ser mujer, en realidad era compartido colectivamente. Y de ahí, por yo invito hoy en día
a las feministas jóvenes que empiecen a formar grupos de conciencia. Yo sé que es un concepto un poco asociado con lo blanco, clase media, pero es una práctica maravillosa para encontrar realmente lo que estás viviendo, cómo se socializa, cómo se colectiviza esto y cómo entonces se forman demandas políticas para rectificarlo. Ahora, ahorita tenemos un movimiento feminista, lo voy a tocar después, que ya es generaciones o décadas y décadas desde lo que se llamaba la primera ola, que fue el buscar el derecho al voto. Y en todo el mundo llegó a México en 53 o 54, no estoy exactamente seguro, y depende, aunque fue federal, depende del estado. Sí. Entonces, lo que sí es importante es este concepto de olas, y voy a hablar de mi participación. Hay gente que no reconocen las olas. Dicen, el movimiento feminista es uno. Se fluye, se retrocede y luego se fluye de nuevo. Yo, metafóricamente, sí me gusta el concepto de olas, porque creo que capta, además de un nuevo empuje Claro. de los feminismos, y hay que hablar en plural porque no hay un feminismo, hay muchos feminismos que tienen que ver, luego lo vemos con la interseccionalidad de distintas dimensiones de identidad. Entonces, en esto, yo empecé a participar en Nueva York en los grupos de conciencia. Llegué a México, viví varios años, como 8 o 9 años en Oaxaca. Allí conocí, mis amigas eran las feministas, ahí éramos como 4. Y luego me fui a la Ciudad de México. Y allí empecé a participar plenamente, porque ya estaba naturalizada mexicana, plenamente en el movimiento feminista. Hicimos, entre otras cosas, la primera propuesta de despenalización del aborto entre un grupo de mujeres, pero la discutimos, la negociamos y le entregamos a quien tendría que haberlo discutido en el Congreso y no lo hizo. Y fue en 78. Y desde allí, luego voy a hablar de feminismo popular, que me parece muy importante. Pero desde ahí he participado o participé hasta que me volví académica y cambió mi forma de participación. Muy interesante, Liz. Definitivamente tiene usted una amplia experiencia y nos interesa muchísimo su punto de vista sobre las olas feministas. Regresando del corte, vamos a hablar sobre la segunda ola feminista y este concepto de el sentipensar. Sigan con nosotros en Diálogos de la Frontera. Estamos conversando con la doctora Liz Meyer. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando con la doctora Elizabeth Meyer sobre la segunda ola del feminismo en México y Estados Unidos. Liz, antes de irnos al corte estábamos conversando sobre el sentipensar de la segunda ola feminista. Cuéntenos en qué contexto sociopolítico se da esta segunda ola y qué es esto del sentipensar de la segunda ola feminista. Ok, son dos puntos muy importantes. En el contexto y a mi manera de ver en cualquier contexto que podemos identificar un surgimiento o una intensificación del feminismo, del movimiento feminismo, tiene que ver con la estructura más, en este caso el capitalismo. ¿Por qué? Porque la división sexual de trabajo, que es lo que determina qué es una mujer y qué es un hombre, qué puede hacer una mujer, qué puede hacer un hombre. Las mujeres deben de ser nutridores y cuidadores, los hombres fuertes no lloran. Eso ya está cambiando, pero todas estas definiciones identitarias sustentan un modelo económico, sustentan una forma específica del capitalismo en este caso. Entonces, cuando está tambaleando el modelo como fue en las y luego entró el neoliberalismo como modelo sustituto al bienestar social, se emergen movimientos sociales y en particular
desde entonces se emergen los feminismos. Ahora, el sentir pensar a mí me parece fundamental porque como académicos normalmente tratamos de analizar lo objetivo, lo que podemos hacer abstracto. Pero el sentir pensar es un concepto de un famoso colombiano antropólogo que estaba trabajando con grupos indígenas en la costa de Colombia en los 70s, y él decidió de que ellos no solo tenían una manera de concebir el mundo, sino su manera de concebir el mundo se vinculaba con emociones. Y él fue que identificó inocente pensar. Yo lo usé en un artículo, mi más reciente artículo académico, que fue hace como 2 años, publicado, que intento hacer un repaso de lo que llamamos la segunda ola y decir que que está muy criticado hoy en día por los nuevos feminismos, por ser de clase media, que a veces algunos dicen burguesas, ser de clase media, ser élite, ser profesionistas en los países desarrollados o ricos, y entonces lo que se dice es, lo que yo intenté hacer era solo empezar con el principio de la segunda ola y cómo descubrimos cosas que eran sociales, pero pensamos que eran personales, sino cuáles eran las emociones que acompañaban estos descubrimientos. Y yo creo que la emoción más fuerte era la esperanza de transformación. Y creo que con el neoliberalismo, la idea de esperanza se hundió, o sea, se fue. Yo he hablado con mis estudiantes, con asistentes, con gente de la juventud, de distintas generaciones jóvenes, y ellos me dicen, ¿es esperanza? Pues no. O sea, tienen otro enfoque y otras emociones más vinculadas al individualismo que en nuestra época, que fuimos muy utópicos, mucha esperanza, pensábamos muy colectivamente cómo el colectivo iba a transformar el colectivo grande. Entonces, hoy en día tú puedes hasta ver, y luego hablamos de eso, cómo las demandas del movimiento, y este no es una crítica, pero eso es lo que es, son muy concretos, muy específicos. No hay un paraguas grande en que aparentemente se ubiquen. Algunas gentes se dan cuenta que es el antipatriarcalismo, el anticapitalismo, es el anti. Pero ¿a qué está a favor? No está muy claro. No está muy desarrollado todavía porque no está en otros niveles. Liz, disculpe que la interrumpa. ¿Y cómo impacta, desde su punto de vista, cómo impacta esta diferencia que nos está comentando de que hoy en día el movimiento feminista está más al pensamiento individualista en contraposición, si es que es una contraposición a lo que nos está describiendo como el sentipensar de la segunda ola, donde involucramos las emociones y la colectividad? ¿Qué cambios ha visto desde de eso ahorita? Ok, mira, quiero corregir un poco. Lo que llamamos tercera ola, que no es tan claro en México, esos son términos además que vienen de los países ricos, ¿no? Y que se refieren al movimiento en los países ricos. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero la tercera ola sí refirió a movimientos dentro del marco del inicio del neoliberalismo, ¿no? En como los 90s. Entonces sí eran como demandas de expresión sexual, etcétera, mucho más relacionado con lo individual. Yo siento que la cuarta ola, lo que se llama la cuarta ola, lo que está pasando ahorita, o esta expresión, es
mucho más colectivo, de nuevo, pero todavía no hay un marco global propositivo en que insertarlo. El único marco global es el anti. Estamos en contra. Entonces, hay que ir a otra parte, pero no es el momento aún. No sé si te contestó, Sí, claro, Nancy, sí, no, claro que sí, Liz. Nos toca ir a un corte nuevamente. Regresando, seguimos la conversación con la doctora Liz Meyer sobre la segunda ola del feminismo en México y Estados Unidos. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando con la doctora Elizabeth Meyer del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte. Liz, cuéntenos sobre cuáles serían los logros y ausencias de esta segunda ola feminista de la que hemos venido conversando. Bueno, quiero contarte abstractamente y luego concretamente. Perfecto, sí. Realmente se habla de la segunda ola como si fuera una sola cosa y en esta nueva generación más joven que tiene una interseccionalidad, lo voy a explicar, distinto, o sea que distintos aspectos de su identidad son diferentes a las de nosotros, particularmente clase, y hablando en México, ¿no? Entonces, lo que me parece importante es que no hubo un feminismo, hubo distintos feminismos y tenían distintas propuestas y distintos acercamientos. Estaba el feminismo liberal que quería cambiar las leyes, el feminismo socialista que quería cambiar el modelo y concientizar en ese sentido, y el feminismo radical que fue antipatriarcal y este fue su eje, el antipatriarcalismo. Creo que el feminismo radical es lo que sobrevivió a nivel de movimiento actual y que se traduce en el feminismo anarquista y en otras expresiones. Pero lo que me parece importantísimo es que ¿quiénes éramos? Por lo general éramos mujeres con carreras mujeres jóvenes con carreras universitarias en un periodo de anticoncepción que cambió completamente la noción de la sexualidad y la noción de la... Perdón, cambió completamente la noción de la sexualidad y la noción de la reproducción. O sea, tú podías planificar cuando querías tener hijos y cuando no. Este fue muy importante y además muy importante fue la posibilidad, yo lo toco el corazón, la posibilidad de sustentarnos individualmente, cosa que tiene que ver con qué vas a tolerar en una relación y qué no. O sea, si tú de pronto no estás feliz en una relación, te vas, sí te puedes mantener. Y si no, tienes que hacer otros arreglos, ¿no? Entonces, estos aspectos fue muy importante. Nosotros pensábamos inicialmente que lo que descubrimos como social y general era para todas las mujeres. Pero poco a poco, y esta es mi experiencia en la Ciudad de México, que yo era parte de una tendencia que se llamaba en aquella época feminismo popular. Realmente creo que el auténtico feminismo popular es ahora. Entonces, lo que llamamos feminismo popular fuimos las feministas y las mujeres con quien trabajamos en talleres y grupos de conciencia fueron del sector popular, sobre todo después del terremoto de 85 en la Ciudad de México. Y yo trabajé personalmente, tuve un taller de 9 meses con Mariclera Acosta y Derechos Humanos sobre derechos humanos de las mujeres, que lo planificamos con las mujeres de la CONAMUP, con la coordinadora urbana popular pero su sector de mujeres. Esa fue una experiencia increíble, en que todos aprendimos
de esto, de que no es cierto que las necesidades y las condiciones de las mujeres son idénticas, que sí, entre otras cosas, entra a cambiar la situación y las necesidades y las demás. No cambia, por ejemplo, que no te gusta la violencia de género. Claro. No lo cambia, pero cambia cómo lo vas a resolver. Cambia cómo lo vas a resolver. Y cambia también la jerarquización de tus demandas. Si comer es una cosa fundamental, se vuelve una demanda feminista. Cuando las mujeres lo hagan. ¿Por qué? Porque están encargados de nutrir a su familia. Entonces, si ellos están conscientes de eso, están pidiendo en aquella época tortibonos o lo que ofrecía el estado de bienestar antes del neoliberalismo, se volvió una demanda de mujeres y podías decir, del sector urbano popular, podías decir demanda feminista. Tampoco teníamos conciencia de que las mujeres indígenas vivían otra realidad y que no querían de esta realidad para hacerse clase media urbana necesariamente, que les gustó sus comunidades, era su casa, su hogar, su identidad. Y es otra dimensión, la dimensión étnica. En Estados Unidos o países europeos, la dimensión racial, el color de tu piel, tiene que ver con cómo estás discriminado o no. Entonces, todo intersecciona. Una afroamericana, Kimberly Crenshaw, fue la que primero mencionó el término interseccionalidad cuando habló del cruce justamente de género, raza y en casos clase. Y cómo esto cambió completamente el enfoque. ¿Cuál fue la segunda parte de tu pregunta, Nancy? ¿Cómo su quehacer, su experiencia ha influido en el quehacer académico, Liz? Que ya vimos que obviamente muchísimo. Bueno, cuando llegué a la academia, todo lo tenía muy presente. Entonces, primero quería trabajar y ver si con las mujeres indígenas inmigradas de Oaxaca, que era un lugar en donde yo sentí que me renací, amo a Oaxaca, quería ver si la experiencia de la inmigración les había cambiado su manera de pensarse a sí mismos como mujeres. Y este fue un bloque de investigación. Luego me empecé a dedicar al tema del aborto, primero estudiando su despenalización en la Ciudad de México, pero segundo, entendiendo que es una demanda simbólica que polariza lo que yo llamaría políticas progresistas y políticas conservadoras. Entonces empecé a estudiar estas dos fuerzas y ideologías y sus propuestas políticas en ambos países, en México y en Estados Unidos. Y más reciente, pues fue el artículo como el punto antes de la jubilación, de cómo repensar la segunda ola y pensar, admitir todas estas ausencias, o sea, no fuimos mujeres indígenas, no fuimos mujeres de clase popular, pero entonces nuestras demandas reflejaran quiénes éramos. Algunas de estas, y ahí cierro, Nancy, algunas de estas demandas son válidos para todas las mujeres y otras no lo son. Entonces hoy en día lo que tenemos es mujeres y hombres, diría yo, buscando cuál es exactamente su interseccionalidad, sus intereses, sus demandas, y yo les invitaría a todos a hacer una causa común, porque hoy en día sufrimos de separaciones que no son necesarias. Este sería mi último pensamiento budista, Muchísimas gracias. Y gracias por la entrevista. No, gracias, Liz. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Quisiéramos seguir conversando. Ha sido un placer y un honor, no solo este programa, sino el haber colaborado con usted por todos estos años.
Igualmente, igualmente. Y gracias a todo el mundo allí que está manejando la técnica INCOLEF. Muchísimas gracias, Gracias Liz. a todos. Gracias. Y gracias a ustedes por Bye, habernos chao. acompañado a este programa de Diálogos de la Frontera. No se olviden de visitar nuestro sitio web en www.colef.mx. Mi nombre es Nancy Utley y nos vemos en la próxima emisión.